Bienvenido. En esta oportunidad hablaremos sobre el contrato de interventoría. Pero primero repasemos algunas definiciones y elementos básicos. ¿Sabías que un contrato de interventoría es un contrato estatal, especie del contrato de consultoría? Implica un seguimiento técnico de obligaciones, por lo que se resalta el conocimiento especializado que debe tener quien ejecute este tipo de contratos. Tal seguimiento se ejerce sobre un contrato que por su necesidad de conocimiento especializado, extensión o complejidad sea requerido. Se desarrolla sobre aspectos administrativos, técnicos, financieros, contables y jurídicos. Puede ser sobre todos ellos, algunos o solo uno, según se establezca en el contrato. Ahora repasemos las características del interventor. El interventor como sujeto imparcial cumple funciones de control, vigilancia, supervisión y verificación, que conllevan administrar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes contratantes. El contrato es principal y autónomo. La interventoría subsiste a pesar de la extinción de la obligación del contrato objeto de intervención. Es un contrato bilateral. Genera obligaciones mutuas o recíprocas entre la entidad estatal contratante y el contratista particular. Es un contrato solemne. Su perfeccionamiento depende de que se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se le vea escrito. Por lo anterior, cualquier modificación posterior que se realice sobre el contrato se debe efectuar bajo los mismos presupuestos de solemnidad establecidos en la ley. Puede tratarse de un contrato de ejecución sucesiva o de una ejecución instantánea. Es un contrato de ejecución sucesiva cuando el cumplimiento de una o de varias obligaciones contenidas en otro u otros contratos deban ser ejecutadas de manera sucesiva durante un tiempo más o menos largo, y será de ejecución instantánea cuando dichas obligaciones se ejecuten en un solo acto. Es un contrato oneroso, lo cual se ve reflejado en la remuneración que recibe por el desarrollo de su actividad. Es un contrato estatal sobre el cual no son aplicables las cláusulas excepcionales, como terminación unilateral, modificación unilateral, interpretación unilateral, caducidad o reversión. Entre el contrato vigilado y el de interventoría existe un nexo de dependencia negocial o coligación funcional, es decir, son contratos conexos, vinculados o coligados, y tal circunstancia tiene una importante repercusión en materia de responsabilidad civil, toda vez que el incumplimiento de las obligaciones principales y en algunos casos las accesorias del primero repercuten en el segundo. Recordemos que las funciones básicas del interventor se basan en: la función principal del interventor es de intermediación entre la entidad contratante y el contratista, dirigida a cumplir el control y vigilancia de la correcta ejecución de las obligaciones surgidas del contrato. Cumple funciones de auditoría en cuanto vigila que los dineros del contrato supervisado se destinen al objeto contractual pactado, por cuanto se trata de dineros públicos que deben dirigirse al cumplimiento de los fines del Estado. Vela porque el contrato se ejecute en el tiempo y la forma convenida para de esta forma garantizar la satisfacción de las necesidades que la Administración buscaba alcanzar con la celebración del respectivo contrato. Pide cambios o da órdenes, que siempre se deberán consignar por escrito, con el propósito de que la Administración adopte oportunamente las medidas necesarias para mantener durante la ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas, financieras que fueron previstas en él. Se le exige y es indispensable que tenga un contacto directo y permanente con el contratista y sobre todo con las obras y trabajos, así como el conocimiento exacto del avance físico, técnico, jurídico y financiero del objeto contractual. Tiene el deber y soporta las grandes consecuencias legales de su omisión de informar con la debida anticipación a la entidad estatal de aquellas circunstancias que afecten la ejecución del contrato, de tal manera que no deberían presentarse situaciones en las cuales el contratista lo ejecute en sentido diverso o desatendiendo el tenor literal del contrato, modifique unilateralmente la prestación pactada y la entidad estatal solo sea informada de esta situación frente a hechos cumplidos no autorizados previamente ni legalizados. Comprende también vigilar que el contratista ejecute la prestación en los términos pactados y cuando no sea posible por circunstancias imprevisibles o sobrevinientes que pongan en riesgo su finalidad, informar a la entidad y proponer las medidas que conjuren estas situaciones. Debe informar y presentar en forma previa soluciones para modificar oportunamente el contrato y para evitar que se presenten cambios no autorizados. Efectúa a nombre de la Administración las revisiones periódicas indispensables para verificar que las obras ejecutadas, los servicios prestados o los bienes suministrados cumplan con los ofrecimientos hechos donde deberá. Solucionar inquietudes, hacer recomendaciones y sugerencias, evaluar y aprobar lo ejecutado, controlar cantidades y calidades,
rechazar las actividades inadecuadamente ejecutadas, requerir informes del cumplimiento de las obligaciones y revisar las cuentas. Ahora veamos qué no hace el interventor. No sustituye o reemplaza a la entidad en la toma de las decisiones, quien conserva dicha potestad y la ejerce a través de su propio representante legal. No introduce modificaciones a los términos ya acordados por las partes contratantes en el contrato principal o en sus adicionales o modificatorios. No supone una sustitución de la entidad como parte contratante. No tiene competencia para interpretar el negocio jurídico objeto de supervisión. No representa a la entidad. No declara el incumplimiento al contratista, ni mucho menos profiere actos administrativos en ese mismo sentido. Las recomendaciones o sugerencias presentadas por la interventoría no obligan a la entidad. No olvidemos que las responsabilidades del interventor se basan en asumir responsabilidades de carácter civil, penal, disciplinaria y fiscal en los términos que se desarrollarán en el siguiente curso.